Buenas tardes, mi nombre es Cintia Celedón y yo les voy a presentar el proceso de conformado llamado trefilado. El trefilado es uno de los procesos más comunes de conformado en metales. Esto va a consistir en hacer pasar un alambre o incluso una barra, tubos, eh, a través de una trefiladora que esta consta justamente de un dado o de hileras o de mandriles, en el cual el diámetro de estas va a ir disminuyendo. Esto para que el diámetro de nuestro material también vaya disminuyendo conforme pase sobre esos elementos. El objetivo principal de este proceso es, en primera, mejorar las propiedades mecánicas. En este caso pueden ser la resistencia a la tensión, que es una de las más importantes, la ductilidad y la moldeabilidad. También queremos tener dimensiones geométricas específicas y, o sea, por ejemplo, en un alambre, pues queremos tener un diámetro específico, pero tampoco podemos sobrepasar una tolerancia. Y bueno, un acabado superficial. Este, de hecho, se considera un proceso donde se obtiene un mejor acabado superficial. De acuerdo a la geometría de nuestro material, tenemos un trefilado simple o un trefilado continuo. Generalmente el trefilado simple se va a usar para barras. Esto porque pues nada más lo vamos a pasar y se va a disminuir el grosor de nuestra barra para después tener un enderezamiento de esta. En el caso del trefilado continuo, aquí podemos reducir el diámetro de nuestro alambre, pero podemos hacer varias y varias y varias pasadas hasta tener el diámetro deseado. Las características del trefilado, pues, son varias, bueno, son tres en este caso. El trefilado, pues, se puede usar en diversos materiales para tener una forma final que no siempre es circular, como les comenté. O sea, incluso se pueden trefilar barras, se pueden trefilar tubos o pues el alambre. Eso depende mucho de lo que queramos. Y también, obviamente, en ese caso, también depende la longitud del material y sus diámetros, porque de acuerdo a estos vamos a realizar las reducciones. Porque como les comenté, pues, o sea, hay ciertas tolerancias donde pues tenemos que tomar en cuenta para realizar este proceso. Y bueno, generalmente este proceso se realiza en frío, a temperatura ambiente. Y bueno, esto ya lo comenté mil veces, se puede trefilar barras huecas, barras rellenas, alambrones, tubos, etcétera. Los metales a los que generalmente se aplica este proceso es al acero, al cobre, a la plata, al oro, al aluminio y al latón. Debe de haber más, obviamente, claro que sí, pero estos son los esenciales, o bueno, los más comunes, por así decirlo. El proceso de trefilado consta de 5 pasos. El primero es un patentado. ¿Qué va a pasar en este patentado? Bueno, se le va a realizar un tratamiento térmico previo al trefilado. Por ejemplo, supongamos que queremos trefilar un alambre de acero. ¿Qué va a pasar? Se le va a realizar el tratamiento de austempering, donde vamos a calentar nuestro material hasta una temperatura de 950 para posteriormente enfriarlo en un baño de plomo a 500 grados Celsius y súbitamente. Esto nos va a ayudar a reducir un poquito la ductilidad de nuestro material para poderlo trabajar de una manera más fácil. Posterior a esto, tenemos un decapado. ¿Qué va a pasar en este decapado? Bueno, lo que vamos a hacer es limpiar la superficie de nuestro material con un ataque químico. Bueno, para empezar vamos a limpiar los óxidos que pudieron haber quedado en las laminaciones anteriores. Esto nos va a ayudar para que tengamos unas mejores propiedades mecánicas y un mejor acabado superficial. Y lo vamos a hacer mediante ataques químicos.
generalmente usan ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Mm, Luego viene una de las cosas más importantes, que es la lubricación, ya que tenemos que lubricar nuestra pieza antes de meterla a la trefiladora. ¿Por qué? Porque al tener un contacto estrecho con los dados, se genera una fricción. Esta fricción nos puede generar defectos o tensiones residuales en nuestra pieza, por lo que es muy importante hacer la lubricación, además de que nos va a ayudar a deslizar de una manera más sencilla nuestra pieza sobre la trefiladora. Aquí normalmente usan la parafina o aceites minerales. El trefilado, pues ya es el proceso como tal donde va a pasar por la trefiladora. ¿De qué consta esta? Bueno, está la máquina trefiladora. En esta máquina se encuentra el dado, que es una forma cónica, donde pues al pasar nuestro material, este material, de acuerdo al diámetro del dado, va a reducir su diámetro. Y posteriormente llega a un, ¿cómo se llama? A un tambor, a un drum, donde se va a enrollar nuestro alambre. Y posteriormente, bueno, y si queremos reducir todavía más nuestro diámetro, pues obviamente vamos a tener que cambiar el dado a un diámetro más pequeño. Y posteriormente, pues el acabado superficial, aquí va a haber un enderezamiento de nuestra pieza, o sea, ya sea, pues dejarla lo más recto que se pueda. Además de que se puede realizar un tratamiento isotérmico, esto para todavía mejorar más las propiedades mecánicas. Aquí se puede ver el equipo trefilador. En este caso, ay, ups. En este caso, esta es la trefiladora. Aquí se puede observar cómo pasa el alambre. Esta partecita debe ser el tambor, el dado, por donde va a pasar el alambre también, con su respectivo diámetro. Aquí va pasando hasta que se enrolla en este tambor. Y bueno, aquí es una visión más industrial de lo que es la trefiladora. Y bueno, pasamos a las variables del proceso, donde vamos a tener la tensión en primer lugar. ¿En qué va a constar la tensión? Es importante mencionarla ya que tenemos que controlarla porque mm, si no controlamos la tensión, esto puede ocasionar roturas o fisuras en nuestro material, tanto internas como externas. Entonces es muy importante controlar la tensión, también la temperatura, porque de hecho lo que genera que haya un aumento en la temperatura, en primera es la velocidad, que ahorita hablo de ella, y además la fricción, por lo que también es muy importante evitar un incremento en la temperatura de nuestro material y para eso hay que tener una correcta lubricación de nuestro material. La velocidad de avance, bueno, sí, la velocidad de deformación, pues, o sea, esa va a aumentar linealmente con el estirado que vamos a hacer. Pues en cuanto tengamos una variación grande en nuestra velocidad, estas pueden causar esfuerzos residuales, lo cual es pésimo para nuestra pieza. Entonces, también, pues a mayor velocidad, mayor temperatura, lo cual nos forma también un proceso difícil. Entonces, pues también es muy importante controlar la velocidad del proceso y la fricción, que es lo más importante, ya que esta siempre está presente como les comenté, por el estrecho contacto que existe entre nuestro alambre con el dado. Entonces, pues también hay que controlarlo, ya que esto también puede generar, digamos que esfuerzos residuales, al igual que ¿cómo se dice? Retardar el flujo del material, o sea, que fluya correctamente, por así decirlo. Entonces, sí es muy importante también
Para esto, la lubricación. Las ventajas que tenemos en nuestro trefilado generalmente son la mejora superficial de la pieza, una reducción controlada de diámetro porque no, o sea, lo reduces conforme a normas, conforme a tolerancias, por así decirlo. Y también porque, pues, o sea, el diámetro de los dados es muy específico. Mejora en propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción, la dureza y la tenacidad, y una precisión dimensional. En las desventajas, como todo, pues existe el agrietamiento, las roturas del alambre cuando pasan entre los dados, deformaciones y tensiones residuales, límites en la reducción de grano, aquí era de diámetro, pero bueno. Esto por lo mismo que les comenté, no podemos reducir lo que queremos, o sea, tenemos que basarnos en hasta dónde podemos reducir. Y obviamente un costo elevado del proceso. Las aplicaciones más comunes es la construcción con los alambres y cables, la industria automotriz, que son los componentes de transmisión, por ejemplo, electrónica como sensores o sistemas eléctricos, maquinaria como elementos de sujeción y amarre, la joyería, pues y los metálicos para fabricar joyas, y la industria médica, por ejemplo, alambres utilizados como guías de catéteres. La importancia que tiene el trefilado es transformar y mejorar las propiedades de los materiales. Esto se va a lograr proporcionando productos finales de muy alta calidad y con medidas muy precisas, porque como les dije, no podemos hacer una reducción así nomás porque sí, o sea, tenemos que basarnos en normas, tenemos que ver hasta dónde se puede reducir ese diámetro sin causar mayores defectos. Y pues esto nos ayuda mucho, o sea, de hecho tiene muchas aplicaciones, o sea, el alambre es esencial, por ejemplo, en muchas aplicaciones industriales. Y bueno, yo voy a hablarles de un ejemplo que encontré sobre este proceso. Yo lo encontré en un artículo de Rojas del 2007, donde ellos realizaron un análisis experimental para la descripción del comportamiento mecánico de un alambre de acero al carbono durante un proceso industrial de trefilado húmedo. Bueno, hicieron todo esto, trefilaron a una velocidad de 8 milímetros por minuto, me parece. Y posterior a esa trefilación hicieron un ensayo de tracción para medir o sea, si hubo algún cambio. Encontraron que aumenta el endurecimiento relativo en función de la reducción de área. Se mantiene constante el módulo de Young, que si no mal recuerdo era de 210 gigapascales, y además se reduce de manera paulatina el porcentaje de elongación a rotura a lo largo del proceso acompañado de una disminución de la zona de estricción. Es decir, aquí lo podemos ver, en el diámetro inicial, pues tenemos una, ay, perdón, un endurecimiento muy bajo, este, pero pues la reducción, digo, la deformación, pues es como generalmente la vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aumenta un poco la tensión, al ir reduciendo nuestros diámetros. Y bueno, aquí se muestra cómo el límite elástico del material va a aumentar en función del porcentaje de reducción acumulado en el proceso. Bueno, aquí cabe señalar que
el esfuerzo último presenta una tendencia similar. Esto indica que nuestro material desarrolla un endurecimiento apreciable a medida que aumenta la deformación por trefilación. Y bueno, aquí se puede ver claramente en nuestra gráfica. Y bueno, la conclusión que ellos tuvieron es que el material no solo experimenta un gran endurecimiento a medida, ay, perdón, que se va deformando al pasar por las hileras, sino que también va perdiendo ductilidad durante el proceso. Y bueno, mi conclusión general es que el proceso de trefilado va a ser fundamental en la producción de alambres y cables, permitiendo transformar metales en productos de mayor longitud y menor sección transversal. Esto mediante el paso a través de una matriz, lo que mejora, o bueno, lo que va a mejorar las propiedades mecánicas y los hace más útiles en diversas industrias. Estas son mis referencias de las cuales me basé. Este es el artículo, justamente este. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.